Buenos días, profesora y compañeros. A nosotros nos toca exponer cómo el calentamiento global impacta en la distribución y abundancia de dos especies de peces planos pequeños en el Mar del Norte. Los expositores son Valentina Palavecinos, Jessica Rojas, Siboney Urrutia, Francisca Ormazábal y quien les habla, Tiara Inostroza. El estudio se realizó a fines de la década de los 80. Este se realizó en el Mar del Norte de Holanda. Duró alrededor de unos 20 años, en los cuales el estudio se enfocó en ver cómo el calentamiento global impactaba la distribución y la abundancia de estos peces. Las especies estudiadas fueron dos. Una que fue Solenet, que su nombre científico es Buglosidium eh, luteum, y Escaladar Fitch, que su nombre científico es Anoglossus laterna. Solenet alcanza una longitud media de 7 centímetros al comienzo del segundo invierno y una longitud máxima de 13 centímetros. En cambio, Escaladar Fitch alcanza una longitud media de 7 centímetros igual al comienzo del segundo invierno y esta alcanza una longitud máxima de 19 centímetros. Materiales y métodos. Para los datos de peces se utilizaron datos de dos prospecciones holandesas anuales de redes de arrastre de vara en el Mar del Norte, que son la prospección de red única y la prospección de arrastre de vara. La prospección de red única se llevó a cabo en septiembre y octubre desde 1969 hasta la actualidad. Utiliza dos redes de arrastre de vara de 6 metros con una cuerda de tierra estándar y 4 cadenas de cosquilla. Su duración de acarreo es de 15 minutos y una velocidad de remolque de aproximadamente 2 metros por segundo. La prospección de arrastre de vara se ha realizado anualmente en agosto-septiembre desde 1985. Esta usa dos redes de arrastre de vara de 8 metros con 8 cadenas. Su duración de recorrido es de 30 minutos y una velocidad de remolque de aproximadamente 2 metros por segundo. Para los datos de temperatura se calcularon las temperaturas medias del primer y segundo trimestre a partir de una serie temporal de la temperatura media mensual de la superficie del mar para el periodo 1969 al 2008. Se utilizó la del periodo más frío del año, que fue la del primer trimestre, ya que las bajas temperaturas pueden limitar a la especie lusitana debido a que esta especie tiene más afinidad con el agua más caliente. La temperatura del segundo trimestre fue utilizada como condición ambiental en el periodo de desove. Estimaciones de distribución y abundancia. La presencia y ausencia de la especie se utilizó como primer proxy de los cambios en la distribución. Como siguiente paso, la abundancia relativa se estimó según el siguiente modelo. Este modelo permitió corregir el efecto de profundidad, latitud, distribución de los remolques entre los levantamientos y la embarcación en cada año. El efecto del año del modelo se utilizó como índice de abundancia relativa de las dos especies. Los índices de reclutamiento y población adulta se calcularon de la misma manera tanto para el área total del estudio como para dos subáreas elegidas para indicar el orden de aumento de adultos y reclutas en un área donde ambas especies eran comunes al inicio del periodo. El reclutamiento se definió como todos los peces menores a 7 centímetros para el lenguado y menores a 8 centímetros para el escalado. Preferencias térmicas. Para las preferencias térmicas de las dos especies se evaluaron contrastando la función de distribución de probabilidad de las temperaturas muestreadas en la cuadrícula de la encuesta con la función de distribución de probabilidad de las temperaturas reales ocupada por los peces. Para cada combinación de encuesta y especie se utilizó la función de distribución de probabilidad para calcular una función de distribución acumulada. Se calculó la diferencia máxima entre la función de distribución acumulada de las temperaturas muestreadas y la función de distribución acumulada de las temperaturas ocupadas por los peces. Si la diferencia máxima observada era significativamente mayor, los peces mostraban una preferencia significativa por una temperatura específica. Análisis de temperatura. El efecto de la temperatura en el primer trimestre, que era la temperatura de invierno sobre la abundancia, fue analizado utilizando un modelo lineal. Para ambas especies, el efecto de la temperatura sobre el reclutamiento a la edad de 1 se modeló con un modelo lineal para cada subárea. Las variables utilizadas fueron la población adulta en el año de desove junto con la temperatura de desove, abril-junio, y las siguientes temperaturas de invierno, enero-marzo. La temperatura de desove se considera un indicador del desarrollo de huevos y larvas, mientras que la temperatura invernal se considera un posible cuello de botella para la supervivencia de los prereclutas. Resultados.
Los datos de ausencia muestran una expansión de ambas especies en el área de estudio desde el inicio del tiempo, cuando ambas estaban de un 20 a un 50% de los lances de SNS y BTS y CIS. Esto tuvo un aumento al final de la década de 1980 a más del 90% en 2000, excepto en 1996 en donde disminuyó. En la figura 1 y 2 se muestra que ambas especies ocuparon el área del sur del Mar del Norte durante el periodo en que se estudió, expandiendo su área hacia el norte a finales de 1980. La figura 4 muestra la abundancia relativa calculada sobre todos los datos de la encuesta, que dio como resultado un efecto anual comparable a la tendencia en presencia. Mostraron un aumento desde finales de 1980 y disminución en 1996, por lo que podemos decir que el aumento influye en la expansión. La abundancia relativa de ambas especies fue ligeramente superior en la década de 1970, coincidiendo con inviernos suaves. Se encontró poca abundancia en el invierno de 1970, que tuvo muy bajas temperaturas en la ensenada alemana. El mayor aumento se produjo a finales de los 80, con una serie de inviernos muy suaves, en donde las temperaturas no bajaron de 4 a 5 grados Celsius. Los análisis muestran que no hay una relación positiva entre las temperaturas invernales de enero a marzo y la abundancia relativa de ambas especies. El modelo utilizado contenía la abundancia de años anteriores en una estructura de autocorrelación, en la que el parámetro de correlación fue de 0,68 para Solenete y de 0,74 para Skálfich. Es así como la correlación entre los residuos de 2 años consecutivos es alta, lo que quiere decir que la abundancia en un año determina la abundancia del año siguiente. La probabilidad de ocurrencia de ambas especies fue mayor a temperaturas más altas. Los BTS Tridents cubrieron un rango más grande de temperatura. En el procedimiento aleatorio, la diferencia máxima entre CDF real y CDF predicha fue mayor en el 99% de las ejecuciones en el 2001, lo que significa que todas menos una combinación de encuesta y especies mostraron una distribución que difería de una distribución aleatoria. Ambas especies ocurrieron con mayor frecuencia en áreas con temperaturas más altas. La comparación de los cambios en abundancia en el área sur y el área norte reveló pequeñas diferencias entre áreas y especies. El aumento de la abundancia a finales de los 80 fue más pronunciada en la zona norte. Aquí, la reacción de las especies difiere ligeramente. En Skálfich, la abundancia de peces aumentó después del invierno del 88, mientras que la Solenete aumentó después del invierno del 89. Ambas disminuyeron en el 96. El reclutamiento de ambas especies sigue el patrón general de abundancia y es mayor en la segunda parte de la serie temporal. Skálfich tuvo mayor reclutamiento en el 89 en ambas áreas, mientras que Solenete tuvo un alto reclutamiento en el 90. Los reclutamientos más altos aumentaron la abundancia de la población adulta al año siguiente. El reclutamiento a la edad de 1 fue relacionado con la población adulta. En la zona sur, el reclutamiento de peces se correlacionó positivamente con la temperatura de desove. En la zona norte, el reclutamiento de Solenete se correlacionó positivamente con la temperatura invernal, enero-marzo, y a la temperatura de desove. En la tabla 1, los otolitos recolectados dan una idea de la composición por edades de ambas especies, en donde muestran que las especies son de tamaños y patrones similares en el Mar del Norte. Difieren en la esperanza de vida. Skálfich puede alcanzar los 8 años, mientras que Solenete puede llegar a los 14 años. Discusión. En la tabla se ven los resultados estadísticos de la variable explicativa, que está explicada en una parte de la variabilidad en el reclutamiento de la edad 1 por especie y área. TQ1 era la temperatura media durante el invierno, entre enero y marzo, y TP2 era la temperatura durante abril y junio.
La abundancia de ambas especies pequeñas de peces planos ha aumentado en el Mar del Norte desde 1970, lo cual indica tanto una expansión hacia el norte como también un aumento en la densidad local. Sin embargo, los datos solo muestran una abundancia relativa, ya que las redes de arrastre poseen un tamaño de malla de 40 milímetros, lo que implica una menor representación de los individuos más pequeños, problema que podría solventarse con redes de arrastre con vara más pequeñas. Existe una clara conexión entre los cambios observados en la especie y la temperatura invernal. Como ejemplo, se observó un aumento en la abundancia a fines de la década de los 80, el cual coincidió con algunos inviernos que eran más suaves y que proporcionaron las condiciones adecuadas para que ambas especies sobrevivieran, ya que ambas especies prefieren aguas más cálidas, incluso durante el verano. La disminución de la abundancia observada en 1996 se relacionó con bajas temperaturas que eran representadas durante el invierno del mismo año, planteando así una hipótesis: el traslado de la especie hacia aguas más profundas en el oeste y centro del Mar del Norte, las cuales son más cálidas durante el invierno. Y esta hipótesis también fue apoyada por los hallazgos de BTE Stradens, que reportaron mayores capturas de estas especies en las áreas antes mencionadas. Y otra teoría que parecía ser válida para explicar la disminución en la abundancia durante el invierno fue el aumento de la mortalidad debido a las bajas temperaturas durante el invierno de 1996. Otra explicación para el aumento de la abundancia de estas especies son los relacionados con la pesca, ya que al disminuir la cantidad de peces más grandes, habría una depredación sobre los peces más pequeños, sobre todo sabiendo que los depredadores de las especies de peces planos son objetivos de pesca. Si bien la pesca puede explicar en parte el aumento de este grupo, la presión de pesca ha mostrado un desarrollo gradual y constante. Por lo tanto, no explicaría completamente el aumento repentino a finales de la década de los 80. El hecho de que el nuevo hábitat sea adecuado para ambas especies hace que sea probable que persistan donde habitan, aunque un solo invierno muy frío podría expulsarlos. Sin embargo, podría recuperarse en muy pocos años. Bueno, uno de los problemas que se debe tener en consideración será el inminente cambio en la red trófica condicionado por el aumento de estas especies, la cual tiene demandas energéticas muy elevadas, compitiendo con peces planos comerciales como el lenguado. Bueno, como último punto a destacar, sabemos que las predicciones climáticas indican que el número de inviernos muy fríos disminuirá y la temperatura irá aumentando gradualmente. Esto hace que sea probable que la abundancia de estas dos especies aumente y se expanda más al norte, afectando la interacción con especies comerciales en nuevas zonas geográficas. Al finalizar el estudio, podemos concluir que efectivamente el cambio climático tuvo un impacto notorio en la distribución y la abundancia de estas dos especies de peces, ya que hizo que los inviernos más fríos fueran disminuyendo, haciendo que las temperaturas aumentaran gradualmente. Al aumentar las temperaturas, aumentó la abundancia y también hizo que ambas especies se expandieran más al norte del mar de Holanda.